Ayudantía 1, aquí está el desarrollo a mano y el enunciado lo voy a ir viendo y voy a ir leyéndolo nomás. Entonces, la primera, elección del consumidor. Ya, bueno, en esta ayudantía vamos a ver elección del consumidor principalmente. Vamos a ver distintos ejercicios, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio de elección del consumidor dice: a Ana María le gusta leer los domingos en la tarde. A ella le gusta Neruda, pero lee sin indiferente Borges. ¿Ya? Ahí ya tenemos una información sobre las preferencias de Ana María. Si Ana María dispone de 5.000 para gastar en libros, ese es su ingreso total, y un libro cuesta 1.000, no importa el autor, grafique las curvas de indiferencia de Ana María por libros de Borges y Neruda durante el fin de semana y determine la cantidad de libros que comprará. Ya, entonces, primero nos dicen que ella está indiferente entre leer Borges y no, y si le gusta leer Neruda. Entonces, como son bienes sustitutos, porque en el fin de semana va a poder leer o Borges o Neruda, ¿cierto? Lo que vamos a hacer va a ser la siguiente. Esta va a ser su curva de utilidad, ¿ya? Aquí abajo está la cantidad de libros de Neruda que compré y aquí está la cantidad de libros de Borges, ¿ya? Nosotros sabemos que la utilidad de ella crece a medida que aumenta el eje X, ¿cierto? Y es indiferente a medida que aumenta en el eje B. ¿Por qué? Porque está indiferente entre leerlo y no leerlo. Así que no vamos a ver un crecimiento de su utilidad en cuanto al crecimiento si leyera más Borges. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos que la utilidad crece hacia la derecha y se mantiene constante hacia arriba. Entonces, con eso podemos graficar simplemente esto que tenemos aquí, que sería las curvas de indiferencia. ¿Ya? Y vean que esto, si después lo asociamos a una solución esquina, nos va a dar de que ella, Ana María, eh, va a leer solamente libros de Neruda. ¿Ya? Entonces, grafique las curvas de indiferencia por los libros de Neruda durante el fin de semana y determine la cantidad de libros que comprará. Entonces, como les dije, si las curvas de utilidad son así, la solución va a ser solución a esquina. Y como ella tiene 5.000 y los libros valen 1.000, va a comprar 5 libros de Neruda y 0 de Borges. Entonces esa canasta de aquí sería su solución esquina, ¿cierto? Esa sería la 1. ¿Ya? Vamos con la 2. Suponga que las soluciones de esquina solo son posibles en caso de en caso de dos bienes que son perfectamente sustitutos. Comente y grafique. Las soluciones de esquina solo son posibles en caso de que dos bienes sean perfectos sustitutos. Ya. En el caso de que dos bienes sean perfectos sustitutos, sí hay solución a esquina, pudimos ver en el ejercicio 1, pero también en todos estos ejercicios así, siempre tenemos que buscar la excepción, ¿ya? ¿Y cuál sería una excepción? Donde tenemos que elegir entre un bien y un mal, por decirlo así. No sé, si a mí no me gusta, por ejemplo, em, la manzana, y si me gusta el durazno, y me hacen elegir una canasta, yo voy a elegir una solución esquina que sería solo comprar duraznos porque las manzanas no me dan utilidad, ¿cierto? Entonces, como escribí aquí, dice falso. Existe una solución esquina en otros casos, por ejemplo, el caso de un bien y un mal, ¿ya? Y eso sería la 2. Ahí está graficado. Esa sería la restricción presupuestaria, por decirlo así. Y la utilidad crecería hacia la derecha y disminuiría hacia la izquierda. O sea, disminuiría hacia abajo, ¿cierto? Entonces, mi utilidad serían eh, tal que así. A ver, ¿cómo podría graficar esto? Así. Entonces, esa solución esquina me dice que la utilidad más grande está hacia abajo a la izquierda, hacia abajo a la derecha, perdón, y me daría la solución esquina. ¿Ya? Ahí estaría la solución esquina. Vamos a hacer unas curvas de indiferencia. Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos con la 3. Suponga que un liceo tiene preferencias de clase de informática que pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad, que es la que está aquí, utilidad
x1, x2, mínimo entre x1 y x2, ¿ya? Al tiro, solo con ver la fórmula de utilidad, podemos decir que son bienes complementarios, ¿ya? Donde x1 representa la cantidad de salones de laboratorios de informática, y x2 representa la cantidad de instructores de informática, ¿ya? Entonces, vamos con la A. Interprete la función de utilidad. Bueno, aquí está la interpretación de la función de utilidad. Fíjense que el gráfico que está aquí nos da la interpretación, ¿cierto? Que dice que cada 2x1, perdón, cada 1x1 necesitamos 2x2, ¿ya? Esto siempre se tiene que leer al revés que esto. Cada 1x1 necesito 2x2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la combinación 4,2, que sería 4x1, perdón, 2x1 y 4, que sería 2,4 la solución, me daría la utilidad de 4, ¿cierto? Porque si yo aquí tengo 2 y aquí tengo 2 y aquí tengo 4, me va a dar 4,4 y el mínimo sería 4, ¿cierto? Aquí me daría utilidad igual 4, ¿cierto? Y así. ¿Ya? Eso es un bien complementario y esa sería la interpretación. Por cada sala se necesitan 2 profesores, así que vamos con la B. Suponga, según el presupuesto de este año, el liceo tiene 10 para gastar, ¿ya? El liceo tiene 10 para gastar, que está aquí está, ¿ya? Tiene 10 para gastar y el precio del salón equipado es 3. Aquí tenemos el precio del el salón y el precio del cada instructor es 1, que aquí está, ¿ya? Esa es la restricción presupuestaria, que sería el ingreso igual a precio de X por X más precio de Y por Y. ¿Ya? Esa sería la restricción presupuestaria que le escribí ahí. ¿Ya? 10 igual a 3x1 más 1x2. Y el problema... perdón, disculpen. Dice, notar que notar que todos los precios están en millones de pesos, pero no necesito usar la magnitud de millones para usar los precios y presupuestos tal y como están. Plantea el problema del liceo que busca maximizar la utilidad. Entonces, el problema del liceo es, como está escrito aquí, maximizar su utilidad modificando los valores x1 y x2, y esta es una función de utilidad, sujeto a la restricción presupuestaria, ¿ya? Entonces, ahí está, cuando ustedes le pregunten, plantea el problema, lo único que tienen que hacer es plantearlo, así como está aquí, que lo planteé con maximizar sujeto a tanto, ¿ya? Después dice C, encuentre la asignación óptima de instructores y salones, ¿ya? Primero, aquí no podemos usar derivadas, así que todos los ejercicios que tengan que ver con maximizar la utilidad de bienes complementarios tienen que ir haciéndolo al tanteo, ¿ya? Tienen que ir buscando al ojo cuál es la mejor solución, cuál es la solución que da más utilidad, que utiliza todas las restricciones presupuestarias, que cumple con la restricción presupuestaria. Y en este caso sería el siguiente. Yo como hice esto, dije ya, entre los dos tienen que darme 10 y además tienen que cumplir la razón de 1x1 son 2x2. Entonces con eso uno hace un sistema de ecuación súper simple y le quedaría, lo voy a hacer aquí aparte, 10 es igual a 3x1 más x2, ¿cierto? Y la otra fórmula, la otra con la que hacemos el sistema de ecuaciones es que x1 tiene que ser igual a 2x2. Entonces reemplazamos, por ejemplo, el x1 por el x2, lo reemplazamos y no, a ver, reemplazamos este de aquí, nos va a quedar 6 x2, 7x2 y 7 lo divido en 2, a ver, de nuevo. 10 es igual a 3x1 más x2 y x1 es igual a 2x2. Entonces, hay algo aquí que no me está dando.
A ver, espera. Vamos a hacerlo entonces de forma gráfica. Si yo tengo... de forma gráfica, ¿cómo lo podríamos hacer? Yo tengo 10 de presupuesto, ¿cierto? Que lo podría usar todo en el X1 y podría comprar 9, ¿cierto? Que estaría por aquí. 9 y 9, y algo. Y si comprara todo con el X2, podría comprar 10. Entonces, tengo que buscar una combinación entre esos dos, ¿ya? Aquí, bueno, cumpliendo el sistema de ecuaciones nos va a dar el 2 y el 4, ¿cierto? Voy a intentar hacerlo otra vez. Vamos a ver si ahora sí me sale. 3x1 más x2. Ese es el restricción presupuestaria. x1 igual a 2, x2. Entonces, ...10 dividido en 7... eso me da 1, y algo. Pero no me está dando lo que yo necesito, que sea un 4. ¿Ya? Así que como no nos da por esa vía, tenemos que ir sacándolo como combinaciones, ¿cierto? Entonces, la primera combinación podría ser 2 en x1 y x2. x1, 1 y 2 tienen que estar siempre en esa razón. Ya. Ahora tenemos que ver que los precios no superen los 10. ¿Ya? Para ver que estemos usando todo el presupuesto. Entonces x1 vale 3 y x2 vale 1. Entonces 1 por 2 son 2. 3 más 2 son 5. Y aquí, como esto es el doble, sería 6 más 4, que son 10. Y aquí estaríamos utilizando todo el presupuesto. Entonces esa es la combinación óptima en este caso. ¿Ya? 2,4, que está aquí. ¿Ya? Eso nos va a dar 4 de utilidad. Y sería la respuesta óptima en este caso. ¿Ya? Dice, encuentra la asignación óptima de instructores y salones. Serían 2 salones y 4 instructores. Después de... Suponga que hay un recorte en el presupuesto de educación, por lo que el liceo ahora tiene 7 para gastar. Ya, fíjense que aquí nos cambió la restricción presupuestaria a 7. Además, hubo una baja en los precios de la computadora y el software, por lo que el precio del salón es igual a 2, o sea que también nos bajó el precio. Ya, ahora tenemos que... Nos dice, encuentra la nueva canasta óptima y comente las diferencias respecto a la situación anterior. Entonces, la situación anterior es esta, ya que teníamos 4 de utilidad. Y aquí están los nuevos datos, precio 1, 2, el precio 2 es 1, el problema planteado, ya la utilidad anterior, y ahora calculamos la nueva utilidad. La nueva utilidad con la restricción presupuestaria. 7 es igual a 2x1 más x2. ¿Ya? Disculpen. Entonces, espérenme, déjeme silenciar esta cosa. Ya. Entonces, tenemos... Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Ya, tenemos la restricción presupuestaria, tenemos la combinación y tenemos que reemplazarnos. Entonces, como aquí tenemos el sistema, el 2x1 lo cambiamos por el x2 y nos queda 7 dividido en 2, que es un x2 igual a 3,5. Ya, esto lo hacemos un sistema, todo esto de aquí, esto se hace sistema. Y nos queda x2 igual a 3,5 y x1 igual a 1,5. ¿Ya? Ahora tenemos que comprobar que con eso estemos utilizando toda la restricción presupuestaria.
Entonces, 7 es igual a 2 por 3,5 más, perdón, 2 por 1,5 más 3,5. 1,75 más 1,5. Sí, sin notar, porque 1,75 por 2 son 3,5 y x2 es 3,5, entonces 7 si se cumple con la restricción presupuestaria y estamos utilizando todo el presupuesto. ¿Ya? Entonces, eso nos da una utilidad de 3,5, ¿cierto? Y como la utilidad de 3,5 y la utilidad anterior era de 4, nos da una pérdida de utilidad de 0,5. ¿Ya? Después dice grafique en un mismo gráfico ambas situaciones. Marque todos los elementos relevantes en su gráfico, incluyendo el nivel de las curvas de indiferencia. ¿Ya? Y aquí está. Vamos a explicarlo lentamente porque me costó hacer este gráfico para que quedara bien hecho. Entonces, primero, la restra presupuestaria 1, vemos que podemos comprar, voy a ir subrayando aquí, podemos comprar 10 porque del X2, podemos comprar 10 del X2. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto era 10 y el precio del X2 era 1. ¿Ya? Y podemos comprar 3,3 del bien X1. Y con esa combinación tenemos con esa restricción presupuestaria tenemos la canasta óptima, que es la canasta 1, que es 2,4. ¿Ya? Después nos dan un nuevo presupuesto donde está el efecto ingreso, que perdemos ingreso, y el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque bajó el precio y entonces también tenemos un aumento en la cantidad de bienes X1 que podemos consumir porque el precio bajó de 2 a 3. Perdón, de 3 a 2. Entonces, eh, esa nueva restricción presupuestaria nos da una nueva canasta óptima que es 1,5, perdón, 1,75 para el X1 y para el X2 es 3,5. Esa sería la nueva canasta óptima. Y vemos que el individuo está mucho mejor, bueno, 0,5 mejor, en el primer escenario. ¿Ya? Vamos con la número 4. Un analista económico de la Teletón está realizando un estudio para entender el comportamiento de los donantes. El analista ha estimado que la función de utilidad de un donante promedio está representada por la siguiente función: x por y elevado a 4. Aquí está mal esto entonces. Vamos a tener que hacerlo todo de nuevo porque leí mal el ejercicio y no era multiplicado por 4, sino que era elevado a 4. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, tenemos la función de utilidad, donde nos dicen que X es la cantidad de dinero que se dona a la Teletón y la Y es la cantidad de dinero destinada a otros bienes. ¿Ya? Tenemos, a su vez, nos dicen que el estudio además establece que el ingreso promedio de un individuo es de 100.000 pesos. Determine la donación óptima del donante promedio. Entonces, la donación óptima es resolver esta maximización. Aquí pueden ver que ya planteé el problema. Tuve que borrar los datos que están mal. Entonces, está planteado el problema. Sujeto A, tenemos el lagrangiano. Y esta parte fácil, hacemos las derivadas. Y elevado a 4 es igual a menos lambda. O sea, igual a lambda. Y aquí tenemos que 3xy a la 3 es igual a lambda. Entonces, con estos dos nos queda que 3x es igual a y. ¿Ya? Después eso lo tenemos que reemplazar. Lo reemplazamos en la función de aquí, ¿cierto? Y nos quedaría 100.000
menos x menos 3x, que sería menos 4x, igual a 0, que sería igual a 4x. 100.000 dividido en 4x sería 25.000 es igual a x. Entonces y tendría que ser igual a 75.000. ¿Ya? Esa sería la solución óptima. La donación óptima del donante serían 25.000 pesos. Esta, fíjense que es una típica función de utilidad Cobb-Douglas, solo que modificada porque el x no está elevado a nada, ¿ya? Entonces, después nos dice la letra B. El analista pregunta a usted acerca de su función de utilidad. Usted responde que, entre comillas, yo no donaré nada, pues es deber del Estado entender las necesidades de estas personas. Además, para eso pago mis impuestos. Represente gráficamente su preferencia e indique si es posible alcanzar una posición de equilibrio de máxima utilidad. Entonces, podemos ver que este individuo tiene una distinta función de utilidad. O sea que la función de x por y elevado a 4 ya no funciona. Tenemos que utilizar una función de utilidad que no está escrita matemáticamente, pero sí nos dicen de que la respuesta óptima, si se fijan, es yo no donaré nada. O sea que él está diciendo que su x va a ser igual a 0. Su x de equilibrio va a ser igual a 0. ¿Ya? Pues es deber del Estado entender las necesidades de esta persona. Además, para eso pago mis impuestos. Y él dice, ya, yo no dono a la Teletón porque pago impuestos. Entonces se destina todo su ingreso en consumo, ¿cierto? Y su solución óptima sería esa. Representa gráficamente sus preferencias, indique si es posible alcanzar. Ya, primero, las preferencias de este tipo serían gastar todo en Y, ¿cierto? La utilidad de Y crece hacia arriba y la utilidad de X crece. A ver, aquí tenemos que ver si él está indiferente o si le produce un dolor, por decirlo así, donar. Entonces, como no sabemos cuál de los dos escenarios es, nosotros vamos a asumir que él simplemente está indiferente entre donar y no donar, ¿ya? Entonces su utilidad va a ser constante a lo largo de todo el eje X. Y eso nos va a decir que sería unas curvas de utilidad de esta forma. ¿Ya? Este es el supuesto. Y esta es la utilidad 5 y este sería utilidad 4 y así. ¿Ya? Esto sería utilizando el supuesto de que él está indiferente entre donar plata a la Teletón o no donar, ¿ya? Ahora, si nosotros dijéramos que él, por decirlo así, le duele y cada vez que él dona plata a la Teletón su utilidad disminuye, tendríamos que hacer crecer la utilidad hacia la izquierda y hacia arriba. Eso nos diría que sería algo así. ¿Ya? Es en el caso donde el X es un mal. Tendríamos que ir yendo a algo así. Y fíjense que en las dos, esa es la restricción presupuestaria, en las dos alternativas que vimos, la solución óptima para el consumidor es la solución esquina de consumir solo Y, ¿cierto? Utilidad 5, vamos a ponerle aquí 1. ¿Ya? Entonces, ahí estaría su preferencia. Como no tenemos la fórmula de utilidad, no podemos saber cuál de los dos escenarios es. Pero sabemos que la solución es esquina en ambos escenarios. ¿Ya? Esa sería la B. Vamos con la 5. Bianca pasa todas las semanas por su florería favorita, Florcitas S.A. En la florería existe una gran variedad de ramos, pero las favoritas de Bianca son las peonias y las rosas. Las preferencias de estas flores están dadas por la siguiente utilidad. Entonces, tenemos la función de utilidad, donde claramente podemos observar que
aquí hay un error. Esto pasa por ver la pauta por ver el enunciado desde el celular. Se cambió todo. No era 32p, sino que era 3 partido 2. Entonces eso nos va a cambiar la TMS y todo. Ya. Aún así, podemos calcularlo. Ya. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, tenemos 3 partido 2p más 4r. Y dice, esa sería su fórmula de utilidad. Y vemos al tiro que son bienes sustitutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen una suma. Y tengo que elegir entre P o R. Ya, entonces, nos dicen después. Asumiendo que Bianca tiene 10.000. Aquí otro error. 10.000. Para gastar todas las semanas en flores y el precio de las peonías es 3.500 y el de las rosas es 4.000. Calcule la tasa marginal de sustitución e interprétela. ¿Ya? Entonces, la utilidad de derivada, perdón, la utilidad marginal de P sobre la utilidad marginal de R es la tasa marginal de sustitución, y eso es 3 partido 2, que es 1,5 sobre 4, y eso nos da 0,375, que vamos a escribirlo vamos a escribirlo 0,375. Podríamos escribirlo también de esta forma para que estuviera más clara la tasa marginal de sustitución. ¿Ya? Entonces, interprétela. Ella está dispuesta a ceder 0,35 peonias por una rosa. ¿Ya? Esa sería la interpretación. Esa es su tasa marginal de sustitución, que ella, para tener la misma cantidad de utilidad, estaría dispuesta a sacrificar 0,35 a cambio de una. ¿Ya? Y esa sería 0,75. Después dice, ¿qué ocurre con la tasa marginal de sustitución si aumenta el consumo de rosa? Y aquí podemos ver claramente que no pasa nada. La tasa marginal de sustitución no cambia, ya que es una recta de bienes sustitutos. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que aquí encontremos una solución esquina. ¿Ya? Encuentre el consumo óptimo y grafíquelo. Buscamos el consumo óptimo. Ya, entonces, para poder resolver esto, vamos a hacer una solución gráfica para hacerla más rápido, porque este ejercicio es relativamente fácil, ¿ya? Entonces, tiramos la recta, restricción presupuestaria, y vemos qué pasa si ella destina todo su consumo en peonias, ¿ya? Si tiene 10 lucas y las tiene que gastar en peonias, serían 10.000 dividido en 3.500, que sería lo mismo que 10 dividido en 3.5, y eso nos da... Entonces, eso nos daría un consumo de 10 sobre 35 peonias, que serían 2,85. ¿Ya? Y si gastara todo en rosas, serían 4 lucas, 10 dividido en 4, 2,5. ¿Cierto? Eso está fácil. Entonces, tenemos su restricción presupuestaria y ahora tenemos que ver cómo va a maximizar su utilidad. ¿Ya? Al parecer aquí no podemos... ya. Sí, pues aquí tenemos... Busquémosla, tanteemos, ¿cierto? La utilidad si yo consumo 2,85 y consumo 0. Y la utilidad si yo consumo 0 y 2,5. Y comparamos cuál utilidad es mayor. A priori, yo creo que la de las rosas es mayor. ¿Por qué? Porque el 4 es más grande que el 1,5, claramente, ¿cierto? Entonces, 4 por 2,5, esos son 10.000.
¿cierto? 4 por 2,5 son 10.000, no que 10. Y 3 medios, que sería 1,5 por 2,85, serían 4,29. Entonces estamos en un escenario de solución esquina y la canasta óptima sería que se comprara solamente rosas, ¿cierto? Canasta óptima. ¿Ya? De ahora nos dicen, bueno, ahí está el consumo óptimo y ahí está graficado, que es la C lo que nos piden. Y en la D nos dicen, suponga que hubo una plaga que infectó a las peonías, por lo que su precio aumentó a 5.000. Calcule su nuevo óptimo y grafíquelo. Ya, esto es más fácil de lo que yo pensaba, porque como es solución esquina, si yo antes consumía 0 en peonías y ahora le subieron más encima el precio, sería algo así, ¿eh? Si ahora le suben el precio, yo voy a consumir menos incluso, ¿cierto? Y si yo consumí 0, no puedo consumir menos que 0, así que voy a seguir consumiendo 0. Mi canasta no se ve afectada. ¿Por qué? Porque yo prefiero, en este caso, eh, el- la canasta donde se me maximiza la utilidad con rosas. Ya, entonces, esa sería la ayudantía de hoy. Estuvo súper corta, rápida. ¿Con qué quiero que se queden? Principalmente el tema de cómo maximizar la utilidad. ¿Ya? Eso es lo más importante de todo el ramo. Cómo maximizar la utilidad. Cómo encontrar la canasta. Y eso cómo se hace intersectando la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia. ¿Ya? Hay casos como este donde está a la vista y no es necesario tener una maestría, por decirlo así, en álgebra lineal y tener que andar haciendo las rectas y maximizando y derivando y todo, sino que las soluciones en casos como este de sustitutos, que es el 5, y en el caso de los complementarios, que es el uno, no, perdón, el 3, en esos casos siempre uno tiene que ir tanteando, ir viendo cuáles son las soluciones, en el caso de los sustitutos, las soluciones de esquina, cuáles dan más utilidad, y ir viendo viendo las mismas funciones de utilidad. Porque, por ejemplo, si aquí yo veo que tenemos peonias y rosas, y las rosas son más baratas, no, son un poco más caras que las peonias, pero aún así me dan mucha utilidad, yo ahí a priori puedo decir al ojo nomás como que ya, mi consumo va a estar bien cargado para el lado de las rosas. ¿Ya? Pero obviamente eso se confirma con esto. O sea, calculando la utilidad. ¿Ya? Eso sería básicamente la ayudantía 3. Si tienen dudas, mándenla a mi correo. Y espero que le haya ido bien en el control.